Compra todo lo que quieras en Mercado Libre.
tardes, siendo las 4 en punto, vamos a iniciar con el curso de Historia Universal aquí por nuestra Academia Perú Libre. ¿Qué tal, muchachos? Muy buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Muy buenas tardes con todos, con todos. Un saludo para aquí, la ciudad capital del Perú, Lima. Un saludo para todas las regiones que nos ven también aquí en la transmisión. Los diferentes cursos que ven, pues, ¿no? Aquí tarde a tarde. Y noche a noche también, porque ahora tenemos seminarios nocturnos también, muchachos. ¿Se han dado cuenta? También tenemos seminarios nocturnos. Y tenemos seminarios incluso los domingos. O sea, la academia no descansa. La academia no descansa, todo el día está transmitiendo. Incluso el día de ayer ha empezado el curso de inglés en la mañana, mira, ve. Ahí está, mañana, tarde y noche estamos contigo. Tu Academia Perú Libre, ¿ya? Muy bien, yo soy el profesor Jorge Aliaga Cervantes, estoy aquí una vez más para acompañarlos en la orientación pues del curso que nos corresponde. Así es. Compartamos, por favor, compartamos nuestra clase de hoy día, compartamos en las plataformas, en nuestras páginas, avisémoslo a nuestros compañeros de los grupos de WhatsApp, que son nuestras aulas de WhatsApp, ¿ya? Compartámoslo. Y si te perdiste alguna clase, bueno, está todo aquí, ¿ya? Está todo aquí en la plataforma de la academia. E incluso hemos creado un grupo, o sea, un grupo de Facebook, ¿no? Donde también se están compartiendo los materiales también. Así es. Un gran grupo, muy aparte de la página, ¿sí? Entonces ya lo sabes. Un saludo especial a acá a los estudiantes de Lima Norte, ¿no? De donde soy yo, donde vivo, pues, ¿no? Donde provengo, Lima Norte, especialmente a los de San Martín de Porres, Los Olivos, Comas. ¿Ya, muchachos? Así es. Muy bien, vamos a empezar. Saca tu cuaderno, saca tu lapicero. Vamos a empezar nuestra clase hoy día. ¿Qué tema es hoy día, muchachos? Por la música que hemos estado escuchando. Por la música que hemos estado escuchando. ¿Qué tema es el de hoy día? A ver. Ahí está. Hoy día corresponde hablar de la antigua Roma, muchachos. La antigua Roma, un tema muy recurrente en los exámenes de admisión, muchachos. ¿Ya? Un tema muy recurrente, viene constantemente la antigua Roma en exámenes de admisión. Así es. Sea San Marcos, sea pues Villarreal, sea la UNI, sea Callao, sea la Agraria, sea cualquier, o sea, las universidades del interior del país, Cusco, ahí está, he visto Cusco, la Universidad de Cusco, Ayacucho, Trujillo, muchachos, la selva peruana, así es, viene, ¿ya? Muy bien, muy bien. Entonces, es un tema clave para preparación preuniversitaria, muchachos. La práctica también ya se compartió en los grupos de WhatsApp desde temprano, muchachos. Yo he enviado temprano mi material, al mediodía yo envié mi material. Y a los tutores lo reenvían a los grupos. Así es, ¿ya? Hay que agregarse, los grupos de WhatsApp están en la misma página, busquen la misma página de acá de la academia, búscalo, ¿ya? Búscalo, ahí están. Así es, ahí están. Y en el grupo de Facebook hemos creado también, allí vamos a colocar esos materiales. ¿Ya, muchachos? Así es. Muy bien. Exacto, ahí están los links, están ahí en el grupo de WhatsApp. Vamos a empezar, muchachos. Cuando hablamos de la antigua Roma, ¿qué se nos viene a la cabeza, muchachos? ¿Qué tal, Ángel? Ángel Morales Urbina. ¿Qué se nos viene a la cabeza, muchachos? ¿A qué asociamos? ¿A qué asociamos la antigua Roma, muchachos? ¿A qué lo asociamos? ¿Ah? ¿Cuál es el mayor aporte cultural de la antigua Roma? Que hasta el día de hoy lo preguntan en los exámenes de admisión, muchachos. El mayor aporte cultural de la antigua Roma. Incluso es una carrera universitaria que tú de repente quieres estudiar. Tiene el nombre de esa carrera universitaria. Exacto, las leyes, el derecho. Muy bien, muy bien. Te comentaré que tengo varios amigos, muchos conocidos estudiando derecho y que ya acabaron derecho y me cuentan, pues, y incluso yo también me atreví a estudiar derecho, pero solamente estuve un año llevando la carrera de derecho. Preferí continuar la carrera de historia. Y me acuerdo yo también que
que en la carrera de Derecho, en el primer año nomás, hay un curso que se llama Derecho Romano. Un curso, muchachos, un curso, para que te des cuenta la importancia, ¿no?, que se le da al aporte justamente de la antigua Roma. Así es, muchachos, porque de ahí nace, pues, la madre de las leyes a posteriori. Así es, muchachos, ¿ya? Así es. Exacto, muy bien lo que estás comentando aquí en el chat, justamente en el chat que tenemos de la academia, muchachos. Muy bien. Así es. Entonces vamos a hacer una explicación, una síntesis de lo que fue la antigua Roma, muchachos. ¿Ya? La antigua Roma. Así es. Vamos a verla en sus tres momentos, en sus tres grandes periodos. El periodo monárquico, el periodo republicano, que suele ser el que viene más todavía en el examen de admisión, republicano, y el último, muchachos, el periodo último de la antigua Roma, el periodo imperial. Si sumamos la monarquía, más la república, más el imperio romano, sumamos una cantidad de 1200 años aproximadamente de historia. 1200 años. Hay que sintetizar entonces esos 1200 años. Hay que sintetizar esa gran cantidad de años. Muy bien. Ahí está. La antigua Roma, muchachos, ¿a qué lo asociamos, por ejemplo, en sus orígenes? Origen mitológico, a una obra, ¿sí? A un poeta, a Virgilio, el siglo I antes de Cristo. Escribió en el contexto, pues, del gran emperador Augusto, el primer emperador, para poder justificar su dominio y el dominio de Roma sobre el mundo conocido por ellos, desde luego. Encargó a Virgilio a escribir, pues, un relato mítico al estilo griego, ojo, al estilo griego, para poder explicar el origen, ¿no? El origen justamente de Roma, ¿de muchachos? Y del dominio también, al estilo mítico, al estilo griego. Leneida, según algunos críticos literarios, es como que la continuación, ¿no?, la reescritura de la guerra, en este caso de Troya, la versión que nos narra Homero. Así es. Es como una continuación, una linealidad ahí. ¿Quién es Eneas? El personaje principal aquí de la obra de Virgilio. Es uno de los héroes justamente, ¿ya?, que logra huir, logra escaparse en el contexto de la guerra de Troya. Pues cuando se ve el contexto de la guerra, el enfrentamiento de los aqueos, ¿no?, contra los troyanos. Logra escaparse y va a aventurarse, va a vivir bastantes aventuras sobre el mar Egeo, el mar Mediterráneo. Llegó al norte de África, luego del norte de África partió a lo que vendría a ser Italia, muchachos. Y ahí, muchachos, se va a establecer. Va a dar origen justamente ya a un linaje que luego, posteriormente, siglos después, van a fundar Roma. Y ese linaje, muchachos, está representado en ¿quiénes? En dos hermanitos. ¿Ya? ¿Quiénes fueron esos hermanitos? Esos hermanitos que fueron hijos de Marte y una princesa. Así es. Esos hermanitos tú los conoces, ¿ya? Esos hermanitos son Rómulo y Remo. Así es, ¿ya? Rómulo y Remo, ¿ya, muchachos? Ahí los tenemos. Unos hermanitos que recién, pues, pequeñitos, bebitos, fueron ordenados, pues, su muerte, ¿no? Porque representaban una amenaza para un tío usurpador, un pariente usurpador. Así es. Y vamos a escuchar sobre esta mito, esta leyenda, ¿no?, acerca de Rómulo y Remo, que fueron, pues, condenados a muerte, pero su verdugo se apiadó de ellos y simplemente los dejó en una cesta, ¿no? Los dejó en una cesta y fueron rescatados estos bebitos, estos niños fueron rescatados por un pastor que merodeaba la zona, ¿ya? Fueron rescatados posteriormente. Y previamente a eso, muchachos, ¿qué nos dice la leyenda? Que fueron criados por una loba, la famosa Luperca. Así es, fueron criados por una loba. Incluso hasta el día de hoy, mira, ve, hasta el día de hoy hay una escultura en Roma. Ahí está, muchachos. Así es. En esa imagen se representa parte de la leyenda que estamos comentando aquí. Ahí está. Ahora, todos sabemos qué es lo que pasó cuando ellos llegaron, pues, a una edad madura, retornaron, derrotaron al usurpador, devolvieron al legítimo gobernante de ahí, pero ambos
querían gobernar también un territorio. Respetaron a su tío, al tío que había sido usurpado previamente, ¿ya? Pero ya pues ambos van a buscar dónde fundar un nuevo reino. Y ahí empiezan los problemas, las diferencias entre ellos dos. O Rómulo o Remo. ¿A dónde voy? ¿Dónde sigue Rómulo o donde plantea, donde plantea Remo? ¿Dónde? ¿A dónde? ¿A dónde? ¿Ya? Así es. Finalmente ganó la postura de Rómulo. Y va a haber un altercado entre ellos, se van a pelear, uno va a herir al otro y finalmente muere uno de los hermanos. ¿Ya? Muere uno de los hermanos. ¿Quién venció? Venció Rómulo. Y Rómulo, a orillas del río Tíber, fundó la famosa Roma. Así es, muchachos. De esta manera tratan de explicar los romanos, ¿no? Diferentes autores de la antigüedad, ¿no? El surgimiento justamente de Roma. Lo real es que Italia, la península itálica, ha tenido diferentes pues, urbes, ¿ya? Diferentes urbes, allá por el año 800 a.C., ¿ya? Año 900 a.C., ya había urbes. Incluso hay tribus, ¿ya? Hay tribus bien organizadas, agrupadas territorialmente. Así es. Y uno de ellos, pues, eran los etruscos, por ejemplo, ¿no? Tribus del norte, así es. Estaban los latinos, también están ahí los latinos, así, ya están presentes. Los sabinos, así es. La rica región de Umbro, también. O sea, hay bastantes tribus. Uno ve un mapa antiguo de Italia, de la antigua Roma, y va a ver que hay una distribución, así es. Pero donde se terminan imponiendo justamente, ya se terminan imponiendo los descendientes de Rómulo, ¿ya? De Rómulo. ¿Y cómo se le llama a esos sectores? A estos sectores que se terminan imponiendo sobre la península itálica. Estos latinos, muchachos, estos latinos, esa clase dominante latina, una clase aristocrática, noble, guerrera también, guerrera. Son conocidos como los patricios, así es. Los patricios, muchachos. ¿Ya? Y justamente ellos van a inaugurar ya el primer periodo romano, siendo su fundador legendario, Rómulo, muchachos, ¿ya? La famosa dinastía latina, Rómulo, así es. Y aquí, desde aquí ya se ve la división social, muchachos, que va a tener Roma a lo largo de su historia. Esa división social caracterizada por la presencia de una clase terrateniente llamada patricios, ¿ya? Patricios, las clases productoras, ¿sí? Clases productoras, pequeños propietarios, comerciantes, llamados plebeyos, ¿ya? Plebeyos, que son los que cargan pues con los impuestos en toda la sociedad romana a lo largo de su historia, los plebeyos, ¿sí? No gozan de derechos al inicio, pero van a luchar en el proceso, van a luchar y van a obtener derechos. Así. Y por último tenemos a los esclavos, que van a aumentar en medida de que Roma se expanda, pues, ¿no? Va a aumentar, ya, muchachos, va a aumentar. Así es. Muy bien. Entonces son las tres grandes clases sociales, ¿ya? Las tres grandes clases sociales. Ahí está. Muy bien. En la etapa monárquica, muchachos, en el periodo monárquico, surgió la institución que luego pues será la más poderosa, la institución que luego será la más poderosa, la institución que elabora las leyes. Esa institución se llama el Senado, muchachos. El Senado. Ahí está. El Senado. ¿Ya? El Senado. Así es. ¿Ya? El Senado estaba conformado por los pater families, así es, los jefes de familia patricias, solamente de patricios. ¿Ya? Muy bien. Ahora, durante la monarquía, pues se crea, pero aún todavía no tiene una gran importancia política, todavía no rige todavía el destino, porque la monarquía es gobierno, pues, de un rey, ¿no? Así es. Ahora, tenemos también la presencia aquí durante la monarquía de una dinastía muy dinámica, ya un grupo familiar muy dinámico llamado los etruscos, así es, ya provenientes de la región norteña de Italia,
son los grandes arquitectos de Roma, son los grandes diseñadores urbanos de Roma. Por ejemplo, ahí tenemos en imagen a Tarquino Prisco, quien sobresale, resalta, con su gran obra arquitectónica, la Cloaca Máxima, muchachos. Mira, ve, la Roma antigua tiene su sistema de drenaje en la antigüedad. Ahí está. Mira, ve, avanzado para su época. Tiene el gran foro romano, muchachos, en el centro de la ciudad. Tiene el Circo Máximo, como una construcción, pues, de diversión. Así es. ¿Ya, muchachos? El Circo Máximo. Es muy parecido a un hipódromo, si te das cuenta. Es muy parecido a un hipódromo respecto a su construcción. Muy bien. Ahora, el final del periodo monárquico se va a dar justamente a raíz de un incidente, un problema político, las diferentes pugnas entre los sectores patricios, ¿ya? Los sectores latinos que están ahí presentes, y los sectores etruscos. Es una pugna por el poder a nivel de la clase dominante. Se va a resolver a través de un golpe de Estado. Pero para dar el golpe de Estado se va a buscar un detonante, un incidente. El famoso incidente conocido como la violación de Lucrecia, muchachos, ¿no? Una noble patricia, ¿sí? Muy influyente en la sociedad, de gran arraigo, ¿sí? Y los patricios van a ver esto como una provocación, un ataque, una ofensa, así es, a su linaje. Y aprovechando esa situación, van a dar un golpe a una organización política que terminará con el poder de los etruscos. Ahora los patricios son los amos y señores en el centro italiano. Son los amos y señores en el centro italiano. Así es, Roma todavía pues se circunscribe a sus zonas nada más de desarrollo, las más cercanas. Así es, ni siquiera abarcaba toda Italia. Va a ser un proceso pues largo, ¿no? ¿En qué periodo alcanza la antigua Roma a controlar gran parte de Italia? Durante el periodo republicano, ¿ya? Durante el periodo republicano. Eso lo vamos a ver aquí. Ahí está. El periodo republicano, muchachos. El periodo republicano que se inicia entre el 510 y 509 antes de Cristo, ¿ya? Es un periodo caracterizado, escucha bien, ¿ah? Caracterizado por la gran presencia de instituciones políticas. Instituciones, muchachos, que van a regir la vida de Roma. Instituciones. Y la institución más importante, la principal, la que tiene el poder, la que elabora las leyes, la que declara las guerras, la que firma la paz, va a ser el Senado, muchachos. El Senado, así es. Conformado justamente por los seniles, los viejos. El viejo es sinónimo de sabiduría en la antigüedad. Así es. Pero no, el único requisito no es ser viejo, pues no. También es ser, obviamente, patricio, un pater family y de gran influencia, muchachos. ¿Ya? De gran influencia. Muy bien. Así es. Ahí vamos al Gran Senado, ¿no? Es como decir el Congreso hoy en día, pues no, el Parlamento. Ahí se debate, se discute y se aprueban las leyes que gobiernan a toda la sociedad romana. Tenemos otra institución, el consulado, muchachos, que sería muy parecido al poder ejecutivo de hoy día. El consulado conformado por dos integrantes, ¿no? Uno de asuntos pues civiles, militares, administrativos, ya se encargan justamente de ejecutar, también de dirigir pues las reuniones del Senado. Proponen también leyes, ¿ah? También proponen. ¿Ya? Pero finalmente, ¿quién tiene la última palabra? El Senado. Así es. El Senado tiene la última palabra. Pero ahí están presentes como un equilibrio, ¿no? Un equilibrio, ¿no? Yo planteo, yo te escucho, yo propongo, yo me pongo en contra. Hay una discusión política. Así es. El consulado, entonces, es una organización también directiva, ¿ya? Con funciones ejecutivas. Ahora, una manera de ser un cónsul famoso dentro de Roma era haciendo campañas militares, por ejemplo. Era haciendo campañas militares. El Senado valoraba ello, además que también el caudillo militar se imponía también pues, con su fuerza, entonces era nombrado cónsul. ¿Ya? Cónsul. Más que nada por el prestigio, pues, ¿no? Por el prestigio que te daba esa magistratura. Así es. Muy bien. Tenemos las asambleas.
también como órganos de decisión, muchachos, las asambleas o comicios, ¿ya? Las asambleas curiales, las asambleas centuriales, las asambleas tribales, son espacios donde se reúnen, por ejemplo, ya se reúnen patricios en sus asambleas curiales, se reúnen plebeyos en sus asambleas tribales, se reúnen militares en sus asambleas centuriales, son espacios, son cuerpos autónomos, donde también hay pues espacios de discusión, decisión, así es, ¿ya? Y le da una dinámica especial, particular, justamente a la sociedad romana. Los magistrados, ahí está, los magistrados son los diferentes funcionarios, muchachos, ¿ya? Que permiten que el Estado romano realmente tenga una dinámica. ¿A quiénes tenemos? Por ejemplo, los que hemos mencionado hace un ratito, a los cónsules. Ya te mencioné que los cónsules se encargaban pues de presidir el Senado y también de ejecutar lo que el Senado encomendaba. Cuando hay una guerra, el cónsul también va adelante, muchachos. Tiene un papel, un rol también militar, ¿ya? Tiene un rol militar. Es un comandante el cónsul también. Así es. Hay que tener bastante coraje para estar ahí como cónsul. Tenemos a los pretores. Los pretores son los administradores de justicia, los responsables de interpretar las leyes y mantener un orden jurídico dentro de la sociedad romana. El pretor, ahí está. Tenemos a los ediles, que son aquellos que se encargan de que la ciudad pues esté bien ordenada, la ciudad, ¿no? Las ciudades en general estén bien ordenadas, limpias, se encargan de los servicios públicos, el ornamento público, muchachos, la limpieza, así. El edil sería algo así como el alcalde de hoy día. Tenemos a los cuestores, ¿ya? Los cuestores. ¿Quiénes son los cuestores? Son los funcionarios encargados de la administración financiera del famoso tesoro público, ¿ya? Los cuestores son los encargados de la recaudación de impuestos, tributos, algo así como la SUNA de hoy día, muchachos. Algo así como la SUNA de hoy día. Ahora, si te preguntan a ti, ¿quién se encarga de armar el presupuesto? ¿Tú qué me dices? ¿Serán ellos? ¿Quiénes son los encargados de armar el presupuesto? Destinar cierto dinero, ¿no? Presupuestos a obras públicas, el presupuesto para una guerra. ¿Quiénes son los que hacen eso? El presupuesto. ¿Quién arma el presupuesto de la República? ¿Serán los cuestores? No, no. Los cuestores no son. Es el Senado, ¿ya? Lo que hacen los cuestores es la recaudación, la contabilidad de las finanzas. Ellos no arman el presupuesto, ¿ok? Ellos no arman el presupuesto, sino el Senado. Muy bien. Por eso que el Senado se arañaba y se molestaba cuando por ahí había un cónsul, ya un cónsul que por ahí ofrecía alguna fiesta, alguna dádiva para el pueblo, al Senado le dolía como si fuese su bolsillo, así como si fuese su bolsillo, como si saliera de su bolsillo la plata, porque ellos son los encargados de armar el presupuesto. Pero al final de cuentas con el dinero recaudado de la población, que el cuestor realice ese trabajo. Y tenemos por último ahí en la fila, en esa jerarquía, aquí tenemos al censor, ¿ya, muchachos? El censor se encarga ¿de qué se encarga el censor? Se encarga de, muchachos, el conteo demográfico, muchachos, ¿ya? El conteo demográfico, así es. El conteo demográfico, los censos, pues los famosos censos, muchachos, ¿ya? Los famosos censos. Además, que también el censor censura, escucha bien, censura alguna conducta inadecuada de los ciudadanos en los espacios públicos, muchachos. ¿Ya? El censor censura también, vela por la moral, vela por las buenas costumbres, por la buena conducta, según lo que marca la costumbre romana. Muy bien. Ahora, acá tenemos un magistrado extraordinario, que no figura ahí en la diapositiva, pero hay un magistrado que el Senado nombra en situaciones de estado de emergencia, en situaciones de crisis interna, ¿sí? Pero que tiene también una función corta, o sea, 6 meses, medio añito. Ese magistrado extraordinario se llamaba dictador. El dictador nombrado por el Senado, le delega funciones extraordinarias, pero una vez resuelto el problema por el cual fue nombrado, se disuelve su cargo y vuelve a la normalidad anterior, ¿ya?
Así es. Muy bien con los comentarios. Ahí estamos. Muy bien. Hasta ahora. Correcto. Correcto. Ahora, el derecho romano, muchachos. Gran aporte, pues, de la antigüedad romana surgió aquí, en el periodo republicano. Y el derecho romano, muchachos, no es más que otra cosa que la expresión del conflicto social en la antigua Roma. En la lucha de clases se expresa aquí, en el surgimiento del derecho romano, cuando una buena cantidad, una buena masa de plebeyos, ¿ya? Una buena masa de plebeyos exigían también, ¿ya? También exigían tener derechos, ¿sí? Tener derechos, son los que sostenían la república y van a reclamar, pues, ¿no? ¿Por qué tanto abuso hacia ellos? ¿Por qué tanto abuso, explotación hacia ellos? Exigen respeto. Y en la famosa acción llamada el retiro al Monte Sacro, alrededor del año 494 a.C., ¿sí? Los plebeyos en voz de protesta se retiraron de Roma, ya que los patricios resuelvan, quieren cultivar, quieren trabajar, que ellos lo hagan. Nosotros nos retiramos, nos vamos, en una acción de protesta. Veremos cómo sobrevivimos, ya nosotros nos lo vemos, pues. Ya, así es. Ahí es donde los patricios se dan cuenta, el Senado se da cuenta que no, pues tiene que aflojar un poquito, ¿no? O sea, tiene que ceder, tiene que negociar con los huelguistas, algo que no le gusta al poder, algo que no le gusta a la clase dominante es negociar con los huelguistas, con el pueblo en huelga, pero el pueblo también enseña que a través de la huelga se conquistan cosas. Y aquí, en este acontecimiento, se demuestra eso, muchachos. Que sin luchas no hay victorias, por ejemplo, ¿no? Así es, va a quedar como un principio, ¿ya? En toda la historia. Sin huelgas no hay victoria. Y los plebeyos lo demostraron, los plebeyos nos enseñaron eso. Ahí está. El Senado cede, acepta, reconoce, reconoce algunos derechos. No todos, pues obviamente no todos. Reconoce algunas cositas. ¿Ya? ¿Cómo qué cositas? A ver, vamos a ver. Acá está, acá se plasma, muchachos, en la ley de las 12 tablas. Se va a plasmar, ¿ya? Se va a plasmar el reconocimiento, ¿ya? El reconocimiento de los derechos para los plebeyos. Ahí está. La famosa ley de las 12 tablas, también conocido como la ley de igualdad romana. Fue un texto legal que contenía normas para regular la convivencia del pueblo romano, muchachos. Así es. Así es. Muy bien. A ver, ¿qué se reconoce acá, por ejemplo? A ver, se reconoce que los plebeyos van a tener un representante en el Senado. Un representante que va a escuchar, que puede incluso proponer, ¿ya? Que tiene derecho a opinar, derecho a voz, ¿ya? Pero como es uno solo, bueno, no va a tener prácticamente derecho a voto, ¿no? Pero sí va a tener derecho a veto. Puede objetar, puede observar una ley que considere que no es favorable a los intereses plebeyos, ¿no? Puede observar, puede objetar. El famoso derecho al veto con V, ¿ah? Veto con V, ¿ah? No veto con B, ¿ah? Veto con V, ¿ya? ¿Cómo se llama ese representante de los plebeyos? El famoso tribuno de la plebe, muchachos. El famoso tribuno de la plebe, así es. Y ahora vamos a mencionar a los más famosos. En un ratito mencionamos a los más famosos tribunos de la plebe. ¿Ya? Ahí está. Se dio la ley Canuleia, por ejemplo. ¿En qué consistió la ley Canuleia? En el derecho al matrimonio igualitario, muchachos. El matrimonio igualitario, mira, ve. Entre patricios y plebeyos, ¿ya? Así es, ¿ya? Entre patricios y plebeyos. Ahí está. Muy bien, muy bien. Ahora, esta ley, ¿ya? Esta ley va a permitir que algunos sectores plebeyos puedan ascender también socialmente, ¿no? Así es. Padres plebeyos que vean a sus hijas plebeyas como un trampolín, ¿ya? Una hija hermosa, guapa, de la que se enamore un patricio, bueno, pues la familia va a estar a gusto también, va a estar a gusto. Es una forma de ascenso el matrimonio. O sea, el matrimonio se vuelve, es un contrato prácticamente, es un negocio. Así es. Desde la antigua Roma, ¿ya? Desde la antigua Roma. Muy bien.
Ahora, la República Romana también, muchachos, nos ha dejado pues un proceso de expansión tremendo, ¿no? Durante la monarquía te dije que Roma alcanzó una parte nada más de Italia, lo que hoy día se llama Italia, la península itálica. Pero fue con la República Romana, ya, que toda la península itálica se domina, toda la península itálica. Pero más que eso incluso, más que eso, ahí está. Hay una guerra, una famosa guerra de la antigua Roma, que le permitió controlar el mar Mediterráneo. El mar Mediterráneo. Tú recordarás por el seminario que hicimos el lunes, este lunes tuvimos seminario el lunes pasado, mencionamos acerca de un pueblo que controlaba pues las rutas de comercio en el Mediterráneo, ¿no? Los grandes navegantes de la antigüedad, los grandes navegantes de la antigüedad, que fueron los fenicios. Y los fenicios habían fundado pues un puerto que luego va a tener vida propia, ¿ya? Llamado Cartago. Y justamente Cartago va a chocar con la expansión romana durante la República, muchachos. Durante la República. Así es. ¿Cómo se llamaron estas guerras, muchachos? Estas guerras fueron las famosas guerras púnicas. Estas guerras púnicas que fueron favorables para los romanos se dieron en la República. Así se dieron en la República. Fueron favorables para los romanos. Y le permitió controlar, muchachos, no solo la península itálica, sino, ¿qué más? El mar Mediterráneo, que los romanos lo bautizaron con el nombre de el Mare Nostrum. El Mare Nostrum, así es. Y el Mare Nostrum, muchachos, ¿ya? El Mare Nostrum, a eso le vas a agregar el dominio sobre el norte africano, así es, sobre lo que fue en su momento Cartago, dominio sobre una parte de la península ibérica, lo que los romanos luego van a llamar Hispania, así es. ¿Ya, muchachos? Y el poder de los patricios, que hace un ratito decíamos, ¿quiénes eran los patricios? La nobleza, la clase dominante, los ciudadanos de Roma. Esa es la clase patricia, así es. Los que gobiernan la sociedad romana, muchachos, los grandes terratenientes, dueños de esclavos, y gracias a estas guerras púnicas, la esclavitud también va a aumentar. La esclavitud también aumenta aquí, muchachos. ¿Ya? Pueblo que se resiste, los romanos lo castigan con la esclavitud. Así es. Muy bien. Acá tenemos personajes como Aníbal Barca, por ejemplo, mira, ¿ves? El juego, el uso de elefantes, muchachos, en las guerras púnicas. El uso de elefantes. Y tenemos pues acá un gran general romano, ¿sí? Escipión el africano. Está, muchachos. Uno de los grandes conquistadores de la República también fue Julio César, pero sobre él hablaremos un poquito más adelante. Pero también fue un gran conquistador. ¿Por qué? Porque conquistó las Galias, muchachos. ¿Ya? Conquistó las Galias. Venció a los celtas. Las Galias es la actual Francia, muchachos. Es la actual Francia. Así es. Y agregado a las Galias, tenemos la conquista sobre Egipto también. Así es. Sobre Egipto. Consecuencia de las guerras púnicas. Roma controla el mar Mediterráneo, muchachos. Roma controla el mar Mediterráneo. ¿Aumenta la extensión de tierras? Sí, las tierras de cultivo aumentan. ¿Ya? Lo que se le llama el ager publicus. El ager con G, ager publicus. Ahí está. Los grandes beneficiados aquí son los patricios. ¿No ves que ellos son la clase dominante, son los que administran los botines de aquí de la guerra, los triunfos? Pero la pregunta es, ¿los patricios son los que van a pelear? ¿Solo ellos pelean? ¿Ellos pelean? No, ¿sí o no? Son los plebeyos. Los plebeyos bajo un uniforme, bajo un casco, bajo una armadura, bajo un escudo, son los que van a pelear en las guerras. O sea, los plebeyos también merecen algo. Y es algo que también van a reclamar, pues. Si Roma se está extendiendo por diferentes puntos, es gracias también al papel que juegan las clases populares aquí. Ellos son los soldados, pues. O sea, prácticamente son la fuerza de choque.
¿ya? Prácticamente son la fuerza de choque. Así es, ¿ya? Muy bien. El esclavismo también aumenta durante la República Romana, posguerras púnicas. Y justamente a raíz de esta contradicción, que a más tierras solamente se favorecen los patricios, en base a esa contradicción que se va a presentar, se va a producir una crisis, pues, ¿no? Una crisis social, porque nuevamente hay reclamos, pues. No es que los plebeyos reclamaron una vez y ya no van a volver a hacerlo, no, lo van a volver a hacer. Van a reclamar tierras, van a reclamar tierras. También, si Roma está creciendo cada vez más, bueno, que por lo menos entreguen un poco de tierra, o que por lo menos los precios de los productos agrícolas no sean tan caros, pues. Si no hay escasez, ahora hay abundancia, que no sea tan caro, pues, en este caso. Entonces los plebeyos van a exigir, van a reclamar. Así es. Van a protestar. Y tenían a sus representantes, los tribunos. Acá, ¿te acuerdas que te mencioné los tribunos famosos? Acá tenemos a dos. Los hermanos Graco, siendo el primer tribuno de ellos dos, va a ser Tiberio Graco, quien planteó una ley agraria, repartición de tierras, muchachos. ¿Ya? Las tierras del Estado están en aumento por las guerras. Entonces también que se reparta para los plebeyos, pues. Esta propuesta fracasó, muchachos. Fracasó. Y más bien Tiberio Graco va a ser tratado como un enemigo de la República. Fíjate, ¿eh? Date cuenta, compáralo con la actualidad. Hoy en día también cuando por ahí hay un legislador o un candidato político o un líder pues regional que plantea de repente alguna protesta o sugiere algo o está en contra de algo que de repente vulnere a su población, no, enemigo de la República, no, a la cárcel, no, lo metemos preso, ya le inventamos otro motivo pues para meterlo preso, no vamos a decir que lo metemos preso porque lucha por el pueblo, ¿no? Mucho roche, hay que decir que es un corrupto, hay que decir que es un ladrón, pues no sé, pues hay que inventar algo, ya finalmente lo meten preso. En la antigüedad romana también era así, el juego político es así, y a Tiberio Graco lo van a perseguir, lo van a hostigar. Y luego el otro reformador, el otro Graco, el otro hermano, Cayo Graco. Cayo Graco, al ver que su hermano fracasó en la propuesta de ley agraria, bueno, él dijo, ¿no? Yo propongo reducir el precio de los cereales, o sea, el trigo, que es el alimento básico. Igual también el Senado se escandaliza, el Senado se horroriza, ¿no? ¿Cómo van a pedir precio más barato? No se puede, eso es inviable, no hay dinero. O sea, así como habla la ministra de Economía hoy día, ahí está igualito, ahí está algo así como lo que habla la ministra de Economía de gobierno de Vizcarra, de Papi Vizcarra. Ahí está algo así parecido. El Senado de Roma también decía, no se puede, no hay fondos, no hay dinero, no hay recursos, es inviable, pero bien que los senadores, bien que los patricios están amasando fortuna, bien que ellos son los dueños de esas tierras, bien que son ellos los que ganan con los precios elevados de los cereales. O sea, ellos son los que ganan con el hambre de los plebeyos. Cualquier parecido con esta realidad actual es coincidencia, pues, es coincidencia. ¿Ah? Muy bien. ¿Qué pasó con Cayo Graco? También fracasó, muchachos. También fracasó. Ahí está tu ministra, pues, Ángel Morales, ahí está tu ministra, pues, que le pones corazoncito. Hasta igualito como ella habla, así hablaban los senadores de la antigua Roma también. No hay plata, no es posible devolver dinero que no existe, no. Las tierras no hay tierra, no. No alcanza, no sé. Y bien que viven, ellos viven como ricos. Los senadores, los patricios. Y dicen que no alcanza, dicen ellos. Claro, no alcanza. No quieren repartir, que es diferente. Así es, muchachos. Entonces los hermanos Graco en sus reformas, pues, les fue mal, pues fracasaron. Ya, fracasaron. Pero ya dejaron, pues, el bichito de la protesta, pues, ¿no? Dejaron el bichito de la sorpresa. ¿Y qué tiene que ver esto con los rojos? No, acá no hay nada de rojo. Acá no hay nada de rojo. Así, yo soy moradito, por si acaso. ¿No? Acá estamos hablando de historia. Acá estamos hablando de historia, por favor. ¿Ya? Así es. Muy bien. Ahí están los patricios. Entonces los patricios decían que no había cómo repartir, pues, ¿no? Hay que justificar también a los patricios, pues. Así es. ¿Ya? Muy bien. Ambas propuestas fracasaron por la intervención de los patricios, provocando un mayor enfrentamiento con los plebeyos. Muchachos, consecuencia de estas reformas fallidas, guerras civiles, muchachos.
Guerras civiles. Se expresa también las pugnas a nivel de la clase dominante. También, ¿ya? Están dándose conflictos a nivel de la clase dominante. Así es. Un conflicto genera otro conflicto. ¿Ya, muchachos? Así es. ¿Qué más? ¿Qué tenemos aquí? Pugnas entre caudillos políticos, muchachos. ¿Ya? Así es. Pugnas entre caudillos políticos. Tenemos a Sila, de la clase aristocrática, un optimati. Y Mario, que también era un patricio, ¿eh? Mario. Pero Mario se da cuenta que para lograr sus objetivos personales, caudillescos, se respalda en el pueblo. Se respalda en los plebeyos. Así es. Muy bien. ¿Ya? Así es, muchachos. Muy bien. Esa es la primera guerra civil, muchachos. En el contexto post reforma de los hermanos Graco, muchachos, post. O sea que Roma está convulsionada socialmente y políticamente también. No solo a nivel de las clases populares, sino también a nivel de las clases altas, ¿ya? Las clases dominantes. Muy bien. En ese contexto, mira, en ese contexto de protesta plebeya, conflicto entre los propios patricios, surge una rebelión de esclavos. Ahí está. Surge una rebelión de esclavos, una de las rebeliones de esclavos más famosas de la historia. ¿Sí? Le han hecho serie, le han hecho película a este esclavo. Espartaco, muchachos. Espartaco que se rebeló en Sicilia. Así es. Pero su rebelión, muchachos, fracasa también. ¿No? Porque carecían de unidad. Estos esclavos rebeldes no tienen un proyecto. ¿Ya? No tienen un proyecto. Y además estos esclavos se quieren comportar pues, como sus propios opresores, o sea, mantenían la lógica del amo. Así es, mucho. Eso va a llevar a que se dividan entre ellos, haya líderes también dentro de ellos, y una vez divididos, van a ser aplastados, ya van a ser aplastados por los generales elegidos por el Senado. ¿Quiénes fueron los que combatieron a la rebelión de Espartaco? Ahí tenemos, mira, a personajes conocidos, vamos a mencionarlos, aquí está. Tenemos aquí a Pompeyo y a Craso, son los encargados, ellos dos son los encargados de aplastar la rebelión de Espartaco, ¿ya? Son ellos, así es, Pompeyo y Craso, muy bien. Pompeyo se llevó los aplausos, ¿no? Pompeyo va a hacer un manejo, una triquiñuela para ganarse los aplausos y el crédito de haber derrotado a Espartaco, pero quien lo hizo en la práctica fue Craso, ¿ya? Un general Craso que tenía a un brazo derecho muy importante, famoso, llamado Julio César. ¿Ya? Julio César se hace conocido en las campañas militares contra los esclavos, muchachos, mira, y posteriormente, cuando Julio César alcance una fama personal, él mismo solo va a pedir ir a pelear en las Galias, ¿ya? Así, él solo va a querer ir a conquistar Egipto también. Muy bien. Ahora, se va a armar un triunvirato para poder frenar la crisis. Bueno, como hay una crisis a nivel de la clase dominante, los hombres más representativos de ese momento, de ese contexto, deciden pues prácticamente ponerse de acuerdo, pactar, ¿no? Dividirse el poder dentro de Roma y bajarle un poco el volumen también a la bulla que hacía el Senado, muchachos. ¿Ya? Ahora, el triunvirato, que surge en un contexto de crisis, trata de solucionar esa crisis. Trata de solucionarlo, ¿no? Trata de dar una estabilidad política. Digo trata porque no se puede dar. Incluso Julio César entregó en matrimonio a su hija Julia, lo entregó como parte del pacto con Pompeyo, le entrega en matrimonio a su hija, mucho menor que Pompeyo, le entrega. Y Julio César se comprometió a hacer una especie de puente entre los dos grandes líderes de la República. Craso se fue a Partia, se fue a Oriente a lograr un sueño personal, finalmente lo matan allá, los partos, ¿ya?
y solamente se queda Julio César y Pompeyo, muchachos. Y luego entre ellos también va a haber una rivalidad. Julio César vence a Pompeyo, ¿ya? Lo derrota en la batalla de Farsalia, 48 a.C., y Julio César, pues con todo el poder encima, el poder militar que tenía, más el prestigio y el apoyo del pueblo, decide poderes, o pide poderes absolutos en el Senado. El Senado, pues, le tiene miedo a Julio César por los mecanismos que usaba él, ¿no? Para imponerse. Mecanismos como, por ejemplo, mandar a golpear, incluso a amedrentar a los propios senadores, ¿no? Para que el día que haya votaciones, lo que Julio César diga sea apoyado. Julio César se ganó bastante odio dentro de los senadores. Incluso uno de los senadores que Julio César vio crecer, llamado Bruto, va a iniciar una conspiración contra él. ¿Ya? Va a iniciar una conspiración contra él. Y le van a dar muerte en el Senado. Cuando Julio César pidió una reunión con los senadores para poder pedir, pues, fondos, presupuesto para sus guerras. Su guerra quería irse nuevamente al oriente. Allí lo matan en una reunión del Senado. Lo agarran a puñaladas, muchachos, a Julio César. Y Bruto, ¿no? ¿Ya? Así es. Muy bien. Ahí está. Luego del primer triunvirato y luego de la muerte de Julio César, muchachos, se inició una serie de revueltas buscando, pues, a los asesinos de Julio César, crisis política, crisis social, y se formó, en ese contexto, se formó un segundo triunvirato, estando conformado por Lépido, Marco Antonio, que era el lugarteniente de Julio César, su hombre de confianza, y Octavio, que era, pues, prácticamente un hijo político de Julio César. Así es, Octavio. ¿Ya, muchachos? Así es. Ahora, ¿qué ocurre? Este segundo triunvirato también fracasa. Este segundo triunvirato. ¿Ya? Por las rivalidades, sobre todo entre ¿quiénes? Entre Marco Antonio y Octavio, muchachos. ¿Ya? Marco Antonio se ganó un anticuerpo. ¿En qué momento? En el momento que Marco Antonio se empezó a vincular con la exmujer de Julio César. Así es. ¿Quién era su exmujer? Cleopatra, pues. ¿Te acuerdas cuando hablamos de Egipto? Mencionamos a Cleopatra, ¿sí? Cleopatra, quien le dio un hijo a Julio César, un varoncito llamado Cesarión. Así es. Y Cleopatra de por sí Cleopatra, ya, tenía un anticuerpo también, no era muy bienvenida por la sociedad romana, menos por el Senado. Y Marco Antonio se vincula con ella. Así es. Entonces, un punto en contra para él. Un punto en contra. Y más aún que representa, pues, esas características de Julio César, y no, el Senado quiere a alguien, entre comillas, más manipulable, entre comillas. Y por eso que el Senado optó por respaldar a Octavio en toda esta disputa. No sabían que Octavio era más vivo que todos ellos juntos. Así es. Marco Antonio, que se encontraba en Egipto, ya, va a estar ahí con Cleopatra, supuestamente defendiendo, protegiéndola, y el Senado le dio la tarea a Octavio de aplastar ese vínculo, esa relación, y también aplastar a Egipto, y volverla una provincia romana, muchachos, volverla una provincia romana. Así es, ¿ya? ¿Lo logró? Sí lo logró en el famoso combate de Actium, muchachos, año 30 a.C. Octavio vence en combate a las fuerzas egipcias y a la fuerza, pues, que tenía ya también Marco Antonio. Así es. Lo demás es historia conocida, lo que hablamos en el Antiguo Egipto. Egipto es convertido en una provincia romana y se va a destinar gobernadores allá. Los templos de los dioses egipcios son reemplazados por los templos de los dioses, ya, de los dioses romanos, muchachos. Así es. Fin del antiguo Egipto. Fin del antiguo Egipto. Ahora, cuando Octavio retorna a Roma,
vencedor él, obviamente va a exigir una serie de títulos, pues, ¿no? Una serie de títulos. Entre ellos el título que más va a sobresalir, que más va a resaltar, va a ser el de imperator, ¿ya? El emperador, el jefe supremo del ejército romano. Así es. Y ahora Octavio va a gobernar con poderes absolutos, totales, ¿ya? Totales. Así es, ¿ya? Con poderes totales. Así es. Se inicia entonces un periodo más y último también. Y último. ¿Cuál es ese periodo? El imperio. Muchachos, el imperio. Así es, el imperio romano. Siendo Octavio, ¿ya?, el primer emperador. Pero Octavio se cambia de nombre, muchachos. Se va a llamar César Augusto. Así es, César Augusto. ¿Sí? Augusto, el primer emperador. Ahí está. El primer emperador romano, César Augusto. Quien va a implantar, establecer el saludo clásico, ¿no? El saludo a los emperadores. El brazo extendido, brazo derecho extendido, el Ave César. Así es. Y el emperador es edificado también, muchachos, acá. El emperador es divinizado. Así es. Y es en el contexto del gobierno de Augusto, del primer emperador, ¿ya? Es en ese contexto que se vive una prosperidad económica, se vive una paz también, muchachos, ¿ya? Augusto, se vive una paz. Por eso que a esta etapa de su gobierno se le llama la Pax Romana, muchachos, la Pax Romana, ¿ya? La Pax, una relativa, pues, estabilidad política, social, así es, que se logra con Augusto. También es un siglo cultural, el siglo de Augusto. Es una época de esplendor cultural también, muchachos. Así es, así es. Ahora, durante el gobierno de Augusto como emperador, en el Próximo Oriente, ya en el Próximo Oriente, en la región justamente de la hoy Palestina, la hoy Israel, está naciendo quien luego será el Mesías, ¿no? Considerado así por sus seguidores. ¿Quién está naciendo allá, muchachos, en Judea? ¿Quién? Este personaje que también va a cambiar, pues, la historia con sus enseñanzas. Jesús. Así es. Jesús, muchachos. ¿Ya? Jesús. Muy bien. Ahí está. En el tiempo de Augusto nace Jesús. Pero claro, es una provincia muy alejada de Roma, pues del centro, ¿no? Una provincia alejada, está pues en la periferia, en el lado oriental. En el lado oriental. ¿Ya, muchachos? Y mira, desde allí vino, desde la periferia, vino un movimiento que va a revolucionar la antigua Roma. Ese movimiento se llamó cristianismo. Así es, ese movimiento se llamó cristianismo, muchachos. Muy bien. Ahora, luego de Augusto, tenemos una serie de emperadores, pues, que gozan y disfrutan del esplendor económico. Uno de ellos es Calígula. Algunos lo llaman el emperador degenerado, el emperador loco. Así es. El gran Calígula, ¿no? También vive la época de esplendor, ¿a, muchachos? Calígula en la época de esplendor romana. Ahí está, Calígula. Otro emperador loco, Nerón, el gran Nerón, que empezó a darse cuenta del poder que tenían los cristianos, a la influencia más que nada, ¿no?, de su prédica, su discurso, los cristianos que hablan de la igualdad, de la paz, de la armonía, el trato entre los hombres, el amor al prójimo. Eso no le gusta a los romanos, se les irrita los oídos. Ahí está, ¿ah? Se les irrita los oídos. Entonces Nerón empieza a perseguir a los cristianos. Incluso va a armar una conspiración para poder justificar la persecución.
El famoso incendio de Roma. Así es. El famoso incendio de Roma. ¿A quién le echa la culpa? A los cristianos. Así es, muchachos. Ahora, el incendio de Roma también es una forma de justificar, ¿qué cosa? Ahora como Roma está quemada, destruida, hay que construirla, reconstruirla. Es una forma también de poder sacar ahí un beneficio, ¿no? Haz obra, pero también roba, dice Nerón, ¿no? Nerón es esa frase se cumple con él, ¿no? Hace obra, pero roba. Ahí está. Por ahí se guarda un sencillo, también se guarda Nerón. Vespasiano. Ahí está Vespasiano, pero Vespasiano. Ahí está Vespasiano. Y atrás de él, ¿qué tiene? ¿Qué construcción es esa? ¿Qué arquitectura es esa, muchachos? ¿Qué es lo que está atrás de Vespasiano? El gran Coliseo, ya, el Coliseo romano, muchachos. Un lugar de espectáculos, ¿no? En el Coliseo romano se podía apreciar peleas entre los gladiadores, muchachos. Se podía apreciar, por ejemplo, espectáculos de animales exóticos, animales que eran traídos del África, eran puestos ahí en la arena. Así es, muchachos. Muy bien. El Coliseo romano. También el Coliseo romano pues es símbolo del esplendor económico, ¿no? De la antigua Roma. También. Ya estamos hablando del Alto Imperio Romano, pues hasta ahorita estamos hablando del Alto Imperio Romano. Hay plata para gastar. Si te das cuenta, hay plata para incendiar la ciudad y volverla a construirla. ¿Te das cuenta? Hay plata para quemar, destruir y volver a reconstruir. Hay plata, pues. ¿Ya? Hay plata. Ahí está. Muy bien. Y luego tenemos, pues, a Trajano como el emperador que logró la mayor expansión territorial. Ahí está. Alrededor del año 148 de nuestra era, después de Cristo, tenemos a este emperador que logró alcanzar todas esas fronteras, mira, que tú ves ahí. Claro, él él fue agregando, pues, ¿no? Desde la República ya Roma estaba creciendo. Con diferentes emperadores, por ahí aumenta un poquito más, pero con Trajano llega a ese límite. De ahí Roma ya no va a aumentar más. Roma se queda ahí, más bien va, luego pasar los años, más bien se va a ir reduciendo más bien. Pero con él alcanzó la máxima expansión territorial. Abarcó gran parte de Europa, date cuenta, Europa occidental, parte de Europa oriental, parte del oriente, sobre todo lo que es el cercano oriente, y el norte africano. O sea, en resumen, todo el mar Mediterráneo era de ellos. Era el mar de ellos, el mar Mediterráneo. ¿Ya? Así es. Muy bien. Tenemos al emperador Caracalla. Así es. Tenemos al emperador Caracalla. Caracalla es recordado por dos cositas, atentos, dos cositas. Uno, lo que tú ves ahí en la diapositiva, la construcción de los famosos baños públicos, las termas, ¿ya? Las famosas termas. Pero Caracalla es más conocido y recordado ¿por qué? Por otorgar ciudadanía general, ¿ya? Ciudadanía generalizada. También a los plebeyos, muchachos, ciudadanía universal. Para Caracalla dar ciudadanía, ¿ya? Para dar ciudadanía, ¿por qué lo hace? ¿Con qué finalidad? A mayor ciudadanía, mayor obligaciones también de la gente. Y también, como pensaba Julio César en su momento, ¿no? Julio César también era esta idea, Caracalla, mira, lo rescata, dándole ciudadanía a los habitantes de los territorios conquistados, ¿ya? Le estás dando identidad, pues. Le estás dando identidad. De esa manera también controlas. Se van a sentir romanos, van a actuar como romanos y van a respetar las leyes romanas. Ya, así es. Muy bien. Muy bien. Ampliar la base tributaria. Muy bien, Jimena Lizana, correcto. Muy bien, Isa Alessandra, correcto. Exacto. Entonces se sienten como romanos
Tienen que tener obligaciones, pues como romanos, tienen que pagar también, pues muchachos. Tienen que pagar más. ¿Ya? Muy bien. Entonces, no solamente te acuerdas de los baños, ¿ah? De los baños públicos, también acuérdate de la extensión de la ciudadanía, que es lo más importante. Y muy bien, muchachos, vamos llegando a la parte, ya la parte donde ya Roma, ¿no? Roma se expresa la crisis, se expresa la crisis romana aquí, ¿ya? Porque si Caracay está extendiendo la ciudadanía, no es porque Roma, wow, está viviendo la bacana, sino porque también ya se está expresando un problema, el problema tributario, el problema de ingresos. Es un gran territorio, hay que sostenerlo. Así es, hay que sostenerlo. Y Diocleciano se da cuenta de que el poder centralizado en una sola capital, en una sola ciudad, no se puede, el territorio es muy extenso. Y es por eso que con una finalidad administrativa, una finalidad de poder gobernar bien el territorio, Diocleciano, ¿qué planteó? A ver, dime, ¿qué planteó Diocleciano? ¿Qué planteó Diocleciano, muchachos? La tetra, la tetrarquía. Muy bien. La la tetrarquía. Así es. La tetrarquía. La tetrarquía que va a ser expresada a través de la administración regional, ¿sí? En provincias de 2 Césares y 2 Augustos. Así es. Muy bien. 2 Césares y 2 Augustos. Esta división es administrativa. Ojo, solo es administrativa. A eso es la tetrarquía. Así es, muchachos. Los gobernantes que están aquí en estas ciudades que tú ves ahí en la imagen responden al emperador. No son autónomos. No, 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 no. Dependen del emperador. Así es. Ya. Muy bien. Ahí los tenemos. Y esto es algo normal, muchachos, ¿saben? En diferentes imperios en la historia, en diferentes imperios en la historia, han existido pues estas subdivisiones dentro de un territorio extenso, ¿no? Es algo normal, ¿ya? Pero que ya están expresando la falta de manejo, ¿ya? La falta de manejo para poder, ¿ya? La falta de manejo para poder gobernar sobre todo el territorio, ¿ya? Muy bien, ahí está. Muy bien. Hay comentarios muy oportunos aquí en la clase, yo los leo, pero hay comentarios también que a veces no vienen a nada, ¿no? O sea, no contribuyen a nada, como el de Kelvin León, ¿no? O sea, Kelvin León, no sé si será alumno, si será estudiante en serio o no sé, de repente es otras intenciones tendrá, no lo sé. Pero bueno, yo saludo a los demás compañeros que están interviniendo de manera correcta. Muy bien. Así es, oportuna, muchachos, ¿ya? Los que están participando de manera oportuna con sus comentarios, ¿ya? Ahí está. Muy bien, correcto. Muy bien. Ahí está. ¿Y a quién tenemos ahí, muchachos? ¿A quién tenemos ahí? ¿Ya? ¿A quién tenemos ahí? Tenemos al gran emperador Constantino, bautizado por los cristianos como el Grande. Los cristianos le pusieron el nombre el Grande, muchachos. ¿Ya? Así es. ¿Por qué? ¿Por qué Constantino es recordado de esa manera? Constantino el Grande. Profe, ¿por qué él fundó Constantinopla? Y ya, pero aparte de eso, aparte de haber fundado Constantinopla, ¿en dónde radica la importancia de Constantino? A ver. Porque Constantino, muchachos, Constantino se dio cuenta, ¿ya? Se dio cuenta de que no puede seguir combatiendo pues a los cristianos. ¿Por qué? Atento con lo que te voy a decir. El cristianismo que se empezó a propagar en las primeras décadas del siglo I después de Cristo, ya estamos hablando de la posmuerte de Jesús, el cristianismo siguió pues creciendo, influyendo, ¿no? Ahora, ya, ahora, incluso
cristianos, no solo son los plebeyos, no solo son los esclavos, incluso hay cristianos patricios que tratan de resolver incluso problemas existenciales abrazando una nueva fe y ya no tanto, asumiendo pues su politeísmo, ¿ya? El cristianismo reemplaza pues a la religión politeísta y cada vez tenía más seguidores. Entonces Constantino se da cuenta que no puede estar combatiendo a los cristianos, pues. No. Más bien, recuerda, un emperador en crisis tiene que ganarse cierta popularidad. Constantino da la libertad religiosa. Así es, da libertad religiosa. ¿Ya? Muy bien, responde la pregunta 10, dice, ¿no? Muy bien, Diego Malco, estás atento. Ahí está Constantino. Y Constantino, muy bien Areli, muy bien Constantino, se da cuenta que puede ir negociando también con los jerarcas de la cristiandad. Puede ir negociando con los jerarcas de la cristiandad. Ahí está. Para poder también tener un control sobre la sociedad. No es que la sociedad en su mayoría se va haciendo cristiana. O sea que la tolerancia, ojo, la tolerancia no es gratuita. Constantino no da libertad de culto porque es buena gente, porque se le ocurre de la noche a la mañana, que se despertó, soñó bonito una noche y se despertó contento un día. No. Constantino da libertad religiosa y culto a los cristianos porque puede negociar también con la jerarquía cristiana. Y es ahí donde se empieza ya a combinar la religión cristiana con el poder romano. Y es ahí donde el cristianismo primitivo también se empieza a tergiversar. Así es, se empieza a tergiversar. Y lo que llega a nosotros es el cristianismo justamente, el cristianismo armado, estructurado en Roma, pues muchachos. Ese es el cristianismo que va a quedar en la Edad Media, pues. Pero Constantino no lo volvió oficial, ojo, Constantino no lo es, pero primero lo hizo legal, ¿no? Libertad de culto, así es. Ya no se van a seguir comiendo cristianos en el Coliseo, nada, ya no se va a seguir crucificándolos, nada. Pero ¿quién fue el emperador que dio la oficialidad? Teodosio. El emperador, ajá, así es, muy bien Luis Daniel Feria, así es Alison Flores, muy bien. Exacto, Leandro Bibiloni dice, pues, se volvió oficial, claro, con Teodosio, correcto, con él se oficializa. Así es, muchachos, ¿ya? Así es. Con el edicto de Tesalónica. Así es. Si te preguntan con qué edicto se dio la libertad de culto, ya, ese es el edicto de Milán, ese es Constantino. Pero con Teodosio, Tesalónica, en la oficialización. Así es, muchachos. Lo vuelve una religión del imperio. Y, profe, ¿y los otros cultos? El culto a Júpiter, a ellos, a Marte, ¿qué pasó? Adiós, pues. Chao, gracias. Gracias, religión politeísta. Fuiste útil por mucho tiempo. Pero ahora ya no, pues ahora hay un solo Dios, una sola religión. Muy bien, muchachos. Y una iglesia. La iglesia católica, muchachos. ¿Y la iglesia católica dónde se va a establecer? En Roma, muchachos. Al costadito del emperador. Ya. Entonces, religión y poder político van de la mano ahora. Van de la mano, muchachos. Fue un acuerdo, por esto fue un arreglo entre la Iglesia Católica y el emperador. Es un arreglo para poder salvar lo que quedaba de Roma, ¿no? De la antigua Roma, de lo que quedaba. ¿Por qué? Porque Teodosio, frente a la mala administración, ¿ya? Frente a la mala administración del imperio, que cada vez era más golpeado por invasiones extranjeras, los famosos bárbaros, que golpeaban sobre todo el lado occidental, los germanos, ya que incluso ya se estaban incorporando, muchachos, los bárbaros se estaban incorporando al ejército romano, se incorporaban, incluso ingresaban al territorio de manera pacífica, ya desde el siglo III, siglo IV están entrando de manera pacífica, ya en el siglo V entran de manera violenta al imperio, ya para saquear, robar, ya. Entonces, el emperador Teodosio lo que hace es dividir el imperio entre sus dos hijos, ¿no? Lo que tú ves ahí en la imagen, el lado occidental, para Honorio, para los hijos Honorio, Occidente,
el Imperio Romano de Occidente, con capital en Roma. Y para el otro hijo, Arcadio, el Imperio Romano de Oriente, lo de amarillo, con capital en Constantinopla, que antes se llamaba la Nueva Roma, pero en honor a Constantino, que fue el que la fundó, le pusieron Constantinopla, así en el lado oriental. Muy bien, ahí está. Y finalmente, muchachos, tenemos aquí, en esta diapositiva, la última diapositiva, tenemos al último emperador romano de Occidente, llamado Rómulo Augusto. Después de la destitución de este emperador jovencito, nadie, ningún romano, ningún patricio, va a reclamar la corona de emperador romano de Occidente. Nadie lo reclama. ¿Quién va a reclamarlo? Si estaba viviendo Roma de Occidente una época de invasiones constantes. Diferentes tribus germanas, visigodos, ostrogodos, francos, están golpeando las fronteras, están golpeando el territorio. A muchachos, entonces nadie quiere ser emperador de un territorio que ya está en el caos, que ya está en caída, que estaba en caída libre, muchachos. Así es. Así es. Muy bien. Ahí está. El rey de los érulos. El rey de los érulos. Derroca al último emperador romano. Muy bien. Muy bien, muy bien. Listo. ¿Tienen la práctica todos, muchachos? ¿Tienen la práctica? Vamos a ver a la práctica. A ver. Vamos a ver a la práctica, muchachos. Vamos a resolver la práctica de hoy día. Pero vamos a hacer con estilo, pues, muchachos. Vamos a hacer con estilo, ¿ya? Muy bien. Vamos a ver la práctica. Semana 4. Semana 4. Ahí está. Semana 4. Muy bien, vamos a resolver, ¿ya? Ahí está. Vamos a cerrar esto. Y vamos a compartir. Vamos a compartir la práctica. Tú sabes que yo igual comparto la práctica por acá. Así es, Jeremy, muy bien. Un Rómulo empieza y con un Rómulo acaba. Vamos a compartir la práctica de día. Academia Perú Libre. Antigua Roma, muchachos. Ahí está. Pregunta número 1. Dice, dentro de las clases sociales, tienen todos los derechos, son ciudadanos, son los descendientes de los fundadores de la ciudad. ¿Quiénes son ellos, muchachos? La clase dominante de la antigua Roma. ¿Quiénes son? ¿Quiénes son? Muy bien. Correcto. 1, dinosaurio. Dinosaurio, muy bien. ¿Cómo queda, Yanita? No seas malo. Dinosaurio. Número. Ah, ya, la música de fondo. Están reclamando. Ya saben ya. Muy bien. Ya saben cuál es el estilo, ya. Muy bien, muchachos. Esos son los alumnos que paran acá seguido, entonces. Los que conocen el estilo. Número 2. ¿Cuáles son las instituciones de gobierno durante el periodo, ¿no?, republicano? Muchachos, durante el periodo republicano. ¿Cuál sería la clave? ¿Cuál sería la clave, muchachos? 2 sería... A ver. Cónsules, Senado y Asamblea. Sería 2 avioncitos. 2 avioncitos. A ver, para que no te duermas en esta tarde fría. 3. En la antigua Roma, los tribunos de la plebe, que representaban a los plebeyos ante el Senado. ¿Qué cosa? ¿Cuál sería la clave correcta ahí?
¿Cuál sería la 3, muchachos? La número 3. Ya estamos en la 3. La 3 sería avioncito. Muy bien. Correcto. La 3, avioncito. 4. En la antigua Roma, la reforma agraria en favor de los desposeídos fue promovida por... Cuatro. Estamos en la 4. 4, muchachos. ¿Quiénes plantearon la reforma agraria en favor de los desposeídos? Los hermanos Graco. Tiberio y Cayo Graco. Muy bien. Tiberio y Cayo Graco. Pregunta 5. ¿Cuál fue el resultado de las guerras púnicas, muchachos? En la número 5, el principal resultado de las guerras púnicas. En la 5, la hegemonía romana en el comercio del Mediterráneo, ¿correcto? ¿Estamos de acuerdo todos? ¿Estamos de acuerdo todos, muchachos? ¿Sí? Muy bien, correcto. Ahí estamos dando las claves, no te olvides. Entonces sería la A también, A de avioncito. La A de amorcito. Ahí está, lo que nunca te dijo, amorcito. 6. Pregunta tipo uni, mira, ve. Señale la alternativa correcta sobre la política imperial de Roma. Pregunta en la 6. ¿Destruyó a su principal competidor, Cartago, arrasando la ciudad y exterminando a sus habitantes? Sí, verdadero. ¿Respetó la independencia de Grecia por su prestigio cultural? ¿Qué? O sea, ¿no la conquistó? La recontraconquistó. Falso. ¿Terminó la conquista del mundo mediterráneo apoderándose de Egipto en el siglo I? Muchachos, correcto. Entonces en la 6 sería... Ahí está. Dinosaurio. Ahí estamos en la 6. Dinosaurio. Porque me está preguntando lo correcto, muchachos. Dinosaurio. Porque dice, mira, escucha, dice, respetó la independencia de Grecia. No lo respeta, pues, si la conquista. Ah, es dinosaurio, ¿ya? Lee bien, ¿ah? A veces la clave en dar un examen correcto está en leer bien nada más, ¿ya? La preguntita. Ahí está. 7. La denominación que dieron los antiguos romanos a los pueblos que se encontraban más allá de sus fronteras fue... 7. La denominación que dieron los antiguos romanos a todos los pueblos que se encontraban más allá de su frontera fue... Facilito. La B de bárbaros. La B de bárbaros. Ahí está, la B de bárbaros. Así es. Ahí está fácil esa pregunta. Muy bien. 8. La grave crisis que atravesó el Imperio Romano en el siglo III obligó a realizar cambios importantes en lo político. ¿Cómo se denominó a esa reforma y quién fue su creador? Siglo III, muchachos, la grave crisis. Post-anarquía militar. Post. ¿Te acuerdas? ¿Quién acabó con la anarquía militar? ¿Quién acabó con la anarquía militar? El emperador Diocleciano. Muy bien, Vania. Muy bien, Heidi. Muy bien. ¿Ah? Ya, estamos en la 8 ya. Muy bien, Ronnie. Muy bien, Ángel Zamora. Solki Socala. Natalia Saña. Muy bien. Elina Romero. Ahí está. Sería dinosaurio.
Tetrarquía Diocleciano. En la número 9, muchachos, en el Imperio Romano, el Estado se extendió por 3 continentes, Europa, África y Asia. El Estado romano logró cohesionar este vasto territorio por medio de ¿qué? ¿Cómo cohesionó? Al territorio, ¿ah? Al territorio. A ver, ¿cuál será la respuesta? La 9, muchachos, la 9. A ver, la 9. ¿Cuál será? Una red de caminos empedrados. A ver, a ver. Estamos hablando del Estado, muchachos. ¿Cómo funciona el Estado? El Estado necesita, pues, red de caminos, ¿es correcto? ¿Ah? Si hay una red de caminos, sí hay. Sí es válido. Para que se conecte, pues, ¿cómo se van a comunicar? Así es. ¿Se extiende el derecho romano? Por supuesto que se extiende. ¿Y se fundan colonias agrarias? También se fundan colonias agrarias. Muy bien. La 9, entonces, ¿cuál será? 9. Ahí está. 1, 9, sería 1, 4 y 5. Dedito. Dinosaurio, ahí está, dinosaurio. Constantino decretó el edicto de Milán en el año 313, con lo cual se estableció, ahí está, lo ultimito, lo que estamos hablando el último, la 10, muchachos, la 10, la 10 sería el fin a la persecución de los cristianos. 10, amorcito, o avioncito, como dice aquí Allison. 10, amorcito, avioncito. Y 11, muchachos. 11. Ahí te he puesto unos mapitas, mira, para que puedas ver, ¿ah? En la práctica. Y una línea de tiempo para que puedas ver también. En la 11, muchachos, el emperador Teodosio convirtió al cristianismo ¿en qué cosa? En religión oficial del Imperio Romano, muchachos. 11, casita, muy bien. 11, casita. 10, avioncitos, sí, correcto. Muy bien, muchachos. Hemos acabado nuestro tema de hoy día. Concreto, puntual. No te pierdas la clase que viene a continuación, la clase de geografía. En un momento empieza geografía, muchachos. Tómate un descanso, deja de ver la pantalla un rato y a los minutos vuelves, ¿ya? Vuelves para tu curso de geografía. Descansa un ratito, ¿ya? Saludos para Junior Ríos. Ahí está Junior Ríos, Christopher Valera, nos despedimos. Melanie Quispe, una alumna que siempre para en las clases, siempre la veo. Así es. Muy bien. Lalo, ya acabó la clase, pues Lalo. Llegas muy tarde. Muy bien, muchachos. Conmigo hasta la próxima oportunidad. Nos vemos. Luego sigue geografía y acabamos la tardecita, acabamos con ¿qué curso? Física. No te olvides, ¿ah? Saludos para Álvaro Raúl Galarza. Ahí está. También saludos para él. Dagner Medina, saludos para todos, muchachos, para todos los rincones del Perú. Álvaro Raúl Galarza. Nos vemos, chicos, nos vemos. Chau, chau.